Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, mi nombre es Gastón, soy coordinador acá del museo. Y bueno, Gustavo vino hace 2 años, fue 2020. Sí. 2020, hace un inventario florístico con un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Forestales, de UNAM. Y bueno, está haciendo su tesis sobre la vegetación de esta zona. Y sobre también un proyecto de arborización, o sea, implantar árboles para dar un poco de atractivo al lugar donde vamos a ir luego y darle un poco de sombra con especies nativas. Bueno, lo dejo con la palabra de Gustavo, que le va a explicar mejor qué es lo que están haciendo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Dentro de 2 horas vamos a tratar de hacer la caminata. Si el tiempo lo acompaña, si no vamos a buscar el momento. Y después bueno, va a haber un recreíto con matecocillo y de chicos. Bueno, la charla la titulé Conociendo la vegetación del sur de Misiones. Mi planteo básicamente es darles una introducción a la flora que hay en esta zona. Yo vengo del Dorado, vengo de la zona norte de Misiones. Cuando vine la primera vez a conocer la empresa y realmente a realizar el inventario, el reconocimiento de la flora, me encontré que realmente no conocía prácticamente ninguna especie de acá. Yo venía acostumbrado a otros árboles, a otra diversidad. Y bueno, fue un pequeño golpe. Por suerte tenía contactos de 2 profes, uno más ambientado a sur de Misiones y Corrientes, y el otro que es el que está siendo hoy mi director de tesis, que no tiene tanta cancha en esta zona, pero sí en trabajo en campo. Por eso la introducción desde la biología y la botánica, pensándolo como otra forma de ver las plantas y una mirada capaz un poco más en profundidad. A ver, así. Bueno, empiezo la presentación con esta foto. Es una foto aérea tomada con un dron en la zona de la biosfera de Yabotí, que sería en la zona centro de Misiones. Se puede observar a grandes rasgos una vegetación homogénea, es selva y tiene unos claros de otros colores. Por un lado niebla y humo, y por otro lado unas zonas que tienen zonas más marrones o amarillentas por sequía. Pero amén de esas excepciones, uno lo que ve es vegetación homogénea, parecen todos árboles similares, casi parece una alfombra, se podría decir. Ahora, normalmente hay una frase que dice que los árboles no te impidan ver el bosque. Es un enfoque, es una frase muy útil para explicarnos que no nos tenemos que centrar en una cosa, tenemos que ver las cosas en general. Pero a mí me parece que en el caso de la biología hay que dar la vuelta y quedarse con las 2 frases al mismo tiempo. Que los árboles no te impidan ver el bosque, pero que tampoco el bosque te impida ver los árboles. En ese sentido, nos vamos acercando un poco y se van distinguiendo las copas. Acá tenemos ramificación sin hojas, en la zona donde había más sequía. Y si llegamos al nivel de tierra, en ese lugar no es cualquier selva, es la selva que tiene ocurrencia de lo que se llama helechos arborescentes, que serían en este caso el chachí bravo. Eso es un chachizal y bueno, básicamente es un bosque difícil de encontrar en Misiones. Hay, pero no es lo que más abunda. Y si uno lo mira de lejos, no lo aprecia. Inclusive si uno pasa rápido por el lugar, ves unas plantas distintas, pero no lo aprecias. Tenés que acercarte y se va agudizando la experiencia. Si uno se acerca más, tenemos la primera imagen que vendría a ser algo de unos 50 centímetros, 1 metro. Eso es un campo de musgo al costado de un camino. Si te acercas más, tenés musgos que tienen forma de pequeños árboles, pero no pasan de 2 centímetros de alto todo el musgo. Inclusive ese musgo, el nombre de ese musgo viene de que se parece a un árbol. Es dendro algo por la similitud con un árbol. En este caso, también un musgo. Los musgos son lindos en la foto. Creciendo sobre ramas en el interior del bosque. Y lo último es una orquídea del arroyo Chimiray, una pequeña orquídea con su pequeñísima flor en comparación a la punta de una virome. O sea, realmente la planta uno la ve, no le da crédito
y si no le pones una lupa y no le miras la flor, no ves que tiene colores, no ves que tiene forma, ni te parece que es una orquídea. Parece un yuyito más. ¿Qué nombre tiene esta orquídea? No, tendría que buscarlo. ¿Está reconocida esa orquídea? Es conocida y, o sea, comparte similitud con varias orquídeas también diminutas. Es más, entra todo dentro de un grupo que se le llama microorquídeas, justamente por ese carácter. Bueno, después Gustavo va a dejar el correo justamente por alguna consulta que ahora por ahí no se pueda, que haya que Claro. recurrir a una fuente de información. Sí, la fuente de la información que usé y también, o sea, si tienen alguna planta o algo que les interesa identificar, a mí me gusta gastar unas horas en buscar, ¿viste? La identidad real de una planta. A veces no lleva nada, porque a veces por foto uno no tiene el acceso a toda la información, pero es lindo, es entretenido. Sé que hay una especie afín a esta, creo que es esta incluso, que dentro del nombre dice Rio Grandensis, y eso ya te da una idea de más o menos la distribución que tiene. O sea, es común a la zona de Río Grande en Brasil. Eso es una vista del lateral del bosque de la zona también centro de la provincia, en el caso San Ignacio, mirando desde el Peñón de Yayucuaré. Se ven los diferentes estratos así en vertical de una pared de serranía. Y bueno, viendo la cantidad de especies que uno puede tener y buscando la belleza de la heterogeneidad, surge el concepto de biodiversidad y a su vez de la diversidad vegetal. La biodiversidad es un concepto amplio, trata sobre toda la diversidad de la biología, o sea, seres vivos en general. Incluye animales, incluye plantas, incluye también todos los ecosistemas y todas las relaciones entre ellos. Como decía, la variedad de las especies, su variabilidad genética también, porque uno puede tener una misma especie, pero a lo largo del territorio puede variar la genética y la forma en que se muestra. Y bueno, los ecosistemas en los que se desarrollan y sus procesos a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo ver este bosque hoy que cuando yo lo vi en primavera o en verano. La biodiversidad se maneja a diferentes niveles. Como decía, uno puede manejar, o sea, observarla a nivel predial, como toda la comunidad de una zona, de una especie, a nivel de una población específica de una especie, o como todo un ecosistema o varios ecosistemas que interactúan entre sí. Y bueno, se basa en tres atributos que describen cada una de las escalas, que viene a ser la composición, qué especies hay, la estructura, cómo se organizan esas especies dentro del ecosistema, y la función que va cumpliendo cada especie en el ecosistema y el ecosistema como un todo. Los motivos de la variabilidad, o sea, qué cosas motivan a que exista esa diferencia. Lo principal es el ambiente, o sea, la planta se fue desarrollando a lo largo de la evolución para llegar a adaptarse a una situación y subsistir y prosperar. En ese caso tenemos la variabilidad ambiental, que vienen a ser factores abióticos, o sea, no son cosas vivas, son como por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, no es un ser vivo. La estructura y la composición de los suelos, que van modificando las condiciones que tiene la planta o el ser vivo para desarrollarse y lo obligan a crecer de una forma o de otra. También otro carácter que afecta a la variabilidad, o sea, la heterogeneidad que uno puede encontrar en cosas, viene a ser las barreras o límites. A lo largo de la evolución no va a terminar de la misma forma una planta que creció toda su vida en América que una que tuvo un crecimiento en Asia, por decirlo, dos cosas lejanas. Porque como que se va separando y no tiene contacto, entonces no puede homogeneizarse, no se puede igualar. Y entonces cada continente fue caminando y fue desarrollándose por su lado. ¿Sí? Para buscar una relación así, puede ser el caso de la araucaria nuestra, que en Australia hay una muy parecida. Claro, pero eso viene porque, o sea, son plantas, las araucarias no son plantas modernas, muy modernas. Son plantas dentro de la evolución bastante antiguas y tienen mucho que ver cuando todavía estaba todo un poco más unificado. O sea, tienen parientes en común que o sea, no variaron tanto hasta hoy. O sea, vienen de un hermano.
Vienen de una familia más pequeña que no varió demasiado hasta hoy. Las orquídeas, en cambio, sí fueron variando mucho en el proceso, o inclusive, vamos a nombrar otra cosa, los cactus. Nosotros en América tenemos cactus. En África no hay cactus. O sea, el cactus es algo que se desarrolló del Atlántico para acá. Algo pasó y acá se llegó al cactus con espina y cuerpo suculento con agua almacenada. Y en África se llegó a plantas similares, pero no son cactus. O sea, no tienen una flor como un cactus, sino que tienen flores mucho más pequeñas, o a veces más grandes, pero bueno. Más pequeñas, pero sin pétalos. O sea, son pétalos soldados, forman una campana generalmente. Y los cactus no, los cactus tienen una flor con muchísimos pétalos súper finos. Y básicamente son la única parte fina y suave del cactus en toda su vida. Solamente la flor, el resto es una estructura más hermética. Lo mismo pasaría con los colibríes. Colibríes creo que también solamente hay en América. O sea, es una especie que, pero en este caso no planta, que tuvo un desarrollo acá y en el resto del mundo no pudo. Como se fue viendo, hay variación en las plantas a lo largo del gradiente de suelo, de temperatura, de precipitaciones. O sea, no llueve lo mismo en esta zona de Argentina que en la zona del NOA, de Salta, Jujuy. Y la gente a lo largo de la historia quiere poder describir eso. O sea, decir, acá hay un tipo de vegetación, una selva, es distinta a la de San Juan, o a Tucumán, que tiene una selva similar a la misionera, pero tiene diferencias. ¿Cómo se va haciendo eso? Se va haciendo en base a la fitogeografía. Fito viene de planta y geografía, bueno, justamente la geografía, el estudio de la posición en la Tierra. Viene a ser la ciencia que estudia la distribución geográfica de las plantas. Considera las formas biológicas, o sea, cómo es el vegetal que uno se encuentra, un árbol, un arbusto, una hierba, los tipos de vegetación y la identidad taxonómica, o sea, los tipos de vegetación sería si es que generó, por ejemplo, una selva, una sabana o una pradera, en términos más sencillos, y la identidad taxonómica viene a ser realmente qué especies son las que están en cada lugar. Podemos obtener selvas parecidas, la de aquí y la de Salta, pero que internamente son distintas. Y bueno, y las relaciones entre la vegetación y el ambiente, porque o sea, la misma vegetación va modificando el ambiente y va siendo afectada por el ambiente. Y bueno, y el análisis de comunidades, que viene a ser todo el estudio de cómo se van desarrollando. La fitogeografía en Argentina, que vendría a ser eso, el estudio geográfico de las plantas, arrancó en 1876, una publicación en alemán de un escritor, pero que internamente tenía un mapa de la geografía argentina y la distribución de las plantas con los distintos ambientes, realizado por un botánico argentino de nombre Lorenz, que bueno, a lo largo del tiempo ese nombre va a ir sonando quizás. Luego pasaron años, se fueron haciendo distintos mapas. La provincia de Córdoba tuvo un mapa de la vegetación que tiene, o sea, que se presenta allí, y cada provincia fue intentando hacer eso, hasta que en 1934 Lorenzo Parodi, también un botánico argentino, y unos años después Ángel Cabrera elaboraron mapas de fitogeografía nacional que hasta hoy inclusive continúan con vigencia porque realmente hicieron un buen trabajo de recopilación de datos, salidas a campo y investigación para dar un resultado lógico. Inclusive si nos fijamos, Cabrera presentó su trabajo en el 53, luego con ayuda de Willing, que es otra investigadora, lo relanzaron en el 73 y nuevamente solo presentó mejorías y lo lanzó de nuevo en el 76, o sea que es un proceso de continuo avance. Lo último que se produjo en ese ambiente de la ciencia es bueno, vamos, este es el resultado gráfico de las publicaciones de Cabrera. Se describen las principales regiones fitogeográficas. Vamos al caso,
las más comunes que siempre se hablaron, la selva paranaense, que se menciona mucho por aquí, la región pampeana, toda la parte del Parque Chaqueño, que en este caso le llaman provincia chaqueña, la zona del Espinal, que son bosques más achaparrados que el Parque Chaqueño y justamente con espinillo, por eso la zona del Espinal, el monte que ocupa toda la zona sur, o sea, al sur de la región pampeana, es una zona muy seca y, por ejemplo, es la cuenca del río Salado. Y bueno, la parte patagónica, que tiene la parte seca de la Patagonia y los bosques andinos patagónicos, que son los bosques de Bariloche y eso, que tienen muchísimo desarrollo de arbóreo y de vegetación. Y bueno, toda una zona alta, que incluye las selvas de Salta, Jujuy y Tucumán, y la zona de los Andes, que ya no tiene tanta vegetación. Pero en la actualidad, lo último que se conoce es el trabajo de 2018 de un grupo de investigadores que publicaron una revisión del trabajo de Cabrera que llamaron Unidades de Vegetación de la Argentina. Cambiaron un poquito el nombre y en total describen 50 unidades. Lo que hicieron es recopilar toda la información que pudieron de trabajos científicos presentados en revistas y en publicaciones, analizar imágenes satelitales de toda la vegetación que se ve y ir chequeando, y donde falta un poco de información fueron a campo, volvieron a obtener descripciones de la vegetación que se presentaba, hasta llegar a una publicación más o menos general y englobada. Lo que obtuvieron, por último, es cartografía digital, que ayuda mucho porque si nosotros miramos ese mapita, originalmente el investigador Cabrera lo presentó en una hoja del tamaño de su libro, hecho en tinta. O sea, la definición de eso es mínima, alcanza porque también los límites no son tan precisos. O sea, no es que desde esta línea acá hacia abajo no es selva paranaense y hacia arriba sí, es todo un gradiente. Pero bueno, es mucho mejor si uno lo puede tener un poco más digitalizado y con más resolución. Esos son todos los nombres de todos los grupos, de todo el grupo de investigadores. Entre medio hay algunas personas acá de Misiones que estuvieron trabajando. Campanello, Paula Inés Campanello, una investigadora de CONICET. Ese es el mapa actual, también presentado en una única imagen, pero como a modo didáctico. Y si miramos, Misiones viene a ser la zona 3 del mapa, la unidad 3, y la unidad 27. Nosotros en Apóstoles nos encontramos más o menos ahí en esa zona del 7. Estamos en la unidad 27, que antiguamente se llamaba Campos y Malezales. Eso era el nombre que le daba Cabrera y bueno, y todos los trabajos que giraban en torno a él. La zona 3 viene a ser lo que era la selva mixta y es la selva paranaense por sí misma, con todos los grandes árboles y múltiples estratos de vegetación. Acá el nombre de la unidad lo cambiaron, pusieron selva pluvial, semicaducifolia, pluvial por la gran precipitación que tenemos en toda la región de Misiones, y semicaducifolia porque son bosques que, o sea, nosotros podemos tener bosques que pierden las hojas, que son los caducos, por ejemplo, los clásicos bosques que uno mira en una foto de otoño de Europa. Llega el otoño, se quedan amarillos, se quedan rojos, caen todas las hojas para resistir el frío y las nevadas. La rama queda sin hojas, no retiene la nieve, no se enfría tanto y el árbol puede en primavera volver a brotar. En Misiones no tenemos nevadas, tenemos alguna helada aislada, son menos de 20 días de heladas al año, es una estadística. Y entonces simplemente los árboles como que sufren un poco el frío, algunos la pierden las hojas, otros no. Ahora vamos a la salida, vamos a ver algunos que las van perdiendo como de a poco. Va quedando una hoja amarilla, se va cayendo y ya la otra sigue verde y antes de terminar de caer todas, ya el árbol brotó de nuevo. Nunca lo ves completamente desnudo, claro. Eso, si bien uno va bajando, va a ir cambiando y también nos permite diferenciar rápido cuáles son los árboles que no son originarios de Misiones. Acá en el parque hay muchos árboles que se implantaron porque son interesantes ornamentalmente. Y si uno los mira ahora, están o amarillos, o rojos, o completamente desnudos. O sea, son los pasos.
Y la otra unidad, la 27, el nombre actual es Sabana de Aristida jubata, que es una especie de pasto, con acacias que vienen a ser arbustos y árboles, y palmeras por la palmera Butia yatay, que en algunas zonas de esto se llega a distribuir. Y bueno, también otras palmeras. Pero... Entonces, Apóstol estaría dentro de la 27. Sí, Apóstol estaría dentro de la 27. Igualmente, ¿cómo? San José, por ejemplo. También, si lo miramos, o sea, a grandes rasgos estaría dentro de la 27. Si te fijas, o sea, agarra gran parte del sur de Misiones. Era el antiguo distrito de los Campos y Malezales y esta zona de acá, a ver, ahí. Esta zona acá, bien cerquita, era lo que antes se conocía como el distrito del Urunday, que como que nosotros estamos por fuera. Asimismo, como que acá se puede llegar a encontrar algún Urunday, no lo claro, sí, no lo llegamos a encontrar en el inventario, nos llamó la atención, lo estábamos buscando, ¿viste? Pero, o sea, se ve que por algo estamos fuera, ¿viste? Igualmente, la zona roja, acá la zona roja fina, y tendría que haber una zona similar en los bordes y también surcando cada arroyo, se llama el distrito fluvial, porque es la selva, la selva en galería, que va recorriendo toda la zona que tiene más agua, o sea, por estar cerca de los arroyos. En este caso solamente diferenciaron el distrito fluvial del Paraná por alguna característica que hay especies ahí que en el resto no es. Vamos a ver. Bueno, lo que estábamos planteando recién, de que estamos en una zona como que tenemos un poco de Urunday y no tenemos tampoco tanto como para estar incluidos bien, se considera un ecotono. A grandes rasgos nosotros estamos entre la selva paranaense con sus árboles y los pastizales de Corrientes y La Pampa. O sea, estamos en una zona intermedia, en ecología se llama ecotono, y tiene la ventaja de que, o sea, como que tiene las características de los dos ambientes a la vez y un poco mitigadas. Podés tener especies de un ambiente, del otro, o inclusive podés tener características propias solo de ese lugar. Y lo que te generaría sería esta zona intermedia donde no tenés ni rojo ni naranja, ni amarillo, tenés naranja, tenés un color particular que resulta de la mezcla. O sea que podrías tener especies que solamente crezcan en esta zona. Alguna hay. En este inventario particular no encontramos especies endémicas para Apóstoles. Bueno, esto es una pequeña imagen que muestra justamente un pastizal y el límite con la selva, que vendría a ser la zona de vinculación. Uno tiene toda esa diversidad de plantas, toda esa gran maraña, se podría decir, y de alguna forma la gente a lo largo de la historia la quiso poder clasificar. Los humanos queremos clasificar las cosas. La botánica se basa justamente en eso, en lograr clasificar para poder asignarle información a cada planta y saber cómo tratarla, básicamente. Básicamente se basa en... Bueno, en el caso de la clasificación morfológica se basa en analizar la forma de las plantas. Por un lado tendríamos el hábito o porte, que viene a ser cómo se desarrolla la estructura de la planta por fuera de la tierra o inclusive por debajo. Lo más general es llamarlos, o sea, la planta o es un árbol, o es un arbusto, o es una hierba. Un árbol vendría a ser un vegetal que tiene un único tronco leñoso, con crecimiento a lo largo de los años, que se va ganando grosor, y del que salen todas las ramas y la copa. Luego, y bueno, también tiene que tener una cierta altura, más de 10 metros de altura o 6 metros de altura y más de 10 centímetros de diámetro para decir eso es un árbol. Algo menor a eso tendría que ser otra cosa. Los arbustos no tienen el único tronco leñoso, sino que son matas que salen desde el suelo con muchas ramas. Básicamente, una azalea es un ejemplo de lo que sería un arbusto. Nunca uno ve una azalea que es un arbolito así bien. Esos son conceptos fáciles. Y las hierbas, cuando las otras dos líneas tenían
una lignificación, un endurecimiento de las ramas, las hierbas no tienen eso. Y también duran menos en el tiempo. O sea, todos estos dos ejemplos anteriores suelen resistir varios años y las hierbas, por lo general, suelen ser anuales o duran unos pocos periodos. Luego tenemos otras cosas más detalladas que vendrían a ser los subarbustos, que básicamente son una mezcla entre un arbusto y una hierba. Es un vegetal muy común en esta zona de Misiones, con un engrosamiento muy corto al nivel del suelo, lignificado, rígido, del que brotan todos los años varas tiernas que vienen a ser las que nutren ese año y vuelven con la primera lava o con un fuego a morir y vuelven a brotar en la siguiente temporada. Las geófitas son otro tipo de formación que en vez de tener ese tallo corto a nivel del suelo, tienen un reservorio de nutrientes por debajo del suelo. Por eso geo viene de tierra. Los estípites, que son las palmeras, son troncos únicos y no tienen ramificación, sino hasta el momento de florecer. Las cespitosas son hierbas o pastos con muchísima brotación y muy poco tamaño. Entonces tienen muchísimas ramas, todas apretadas. Trepadoras, que es lo contrario. Las trepadoras son plantas con ramas elongadas y que justamente se basan en buscar la luz y los recursos lejos de donde nacen. Las lianas, que son justamente trepadoras con un tallo más rígido. Y las hierbas en roseta, que vendrían a ser hierbas bajas con todas las hojas en un mismo plano. Todo eso viene a ser, diferencias que uno podría, si uno la ve de lejos, no apreciarla, y recién cuando empieza, vos podés decir, opa, mira, esta planta es así, esta tiene la hoja en roseta, esta no. La duración, lo que decía hoy, hay plantas que son anuales, hay otras que duran 2 años o capaz un poco más, 3. Y luego están las perennes, que son los árboles y los pastos que duran muchos años de vida. Otra forma de clasificar vendría a ser por la adaptación al ambiente. Tendríamos las que se adaptaron a una condición de humedad, ya sea exceso o déficit. Las xerófitas vienen a ser las que se adaptaron a falta de agua, las higrófitas las que se adaptaron a exceso de agua, y las mesófitas son las que viven en una condición intermedia donde el agua se distribuye bien durante todo el año. Las halófitas, en vez de una adaptación a la humedad, se adaptaron a la salinidad, y hay incluso plantas que llegan a exudar la sal por las hojas. Vos las tocás y como que son ásperas, y es por la cantidad de sal que largaron por crecer en un suelo que está saturado en sales. Pues en el caso, otra clasificación, por el sustrato en el que crecen, están las acuáticas, las terrestres y saxícolas, que vendrían a ser las que viven en tierra o entre las rocas, saxícolas. Las epífitas y hemiepífitas, que son las que crecen durante un tiempo, las hemiepífitas, sobre la copa de un árbol, o las epífitas, las que durante toda su vida crecen sobre la copa de un árbol. Y las parásitas, que no solo crecen sobre la copa del árbol, con sus raíces en la copa del árbol, sino que utilizan las raíces modificándolas para llegar a tener acceso a los nutrientes que mueve el árbol y nutrirse a cuestas del sistema de movimiento de savia del árbol. En cuanto a la distribución, están las que son de amplia distribución, que se llamarían cosmopolitas, especies que básicamente no tienen un requerimiento puntual, o sea, son muy adaptables y se adaptan prácticamente a cualquier ambiente. Luego tenemos el otro extremo, serían las endémicas, que son un grupo de especies que solamente se presentan en un lugar determinado. Podría ser endémico de mi casa, por decir algo, recortando mucho el área, una opción media tonta. Podría ser endémico de una provincia, endémica de un tipo de vegetación, por ejemplo de la selva paranaense, o endémica de la Argentina, si solamente se desarrollase en la Argentina, o del cono sur, si vamos a Argentina, Uruguay, Brasil. Pero en cualquier caso puede ser endémica, y si es endémica va a ser nativa y autóctona.
pero puede ser nativa y autóctona, o sea, crecer en el lugar donde uno está analizando y no ser endémica, puede estar también creciendo en otros lugares cercanos. Pasa mucho, y nos pasó con prácticamente todas las especies del inventario, que siempre como que o están en Corrientes, o están en Brasil, o también llegan inclusive a México, por la amplia distribución que tienen. Exóticas son justamente lo contrario, plantas que no son propias del lugar donde uno lo está analizando, y pueden estar asilvestradas, que significa que lograron prosperar solas en el lugar, o si no invasivas, que no solo lograron prosperar solas y tener una población estable en el tiempo, sino que van ganando espacio y van desplazando a las especies nativas. Ahí pasaría a ser una especie, pasaría a ser un problema porque como que está ocupando el espacio de otra nativa. O sea, en resumen, la botánica lo que trata es de clasificar. Y para clasificar nosotros lo que tenemos que hacer es poder homogeneizar la forma en que clasificamos para poder hablar con alguien de otro lado del planeta, o vamos a algo más cercano, con un español, y poder saber de qué planta estamos hablando. Es común hoy en día presentar una duda de una especie en los foros en internet, por ejemplo en el Facebook, en un grupo de Facebook, y te tiran la ayuda. Pero para eso vos tenés que poner una foto de tu planta, por ejemplo, y poner un nombre más o menos acotado. Acá en el parque hay 3 especies a las que le llaman, comúnmente le llamamos lecherón. ¿Por qué? Porque uno le rompe una ramita, le rompe una hojita y larga un látex, que es un líquido blanco parecido a la leche, lecherón. Todos son lecherón. Pero son 3 especies completamente distintas. O sea, comparten la familia, pero no más que eso. Y probablemente en España, si hay una planta que largue látex, le van a llamar lecherón y no va a tener nada que ver. Entonces, por eso es importante homogeneizar el criterio y basarse en la nomenclatura botánica, que viene a ser una forma de darle un mismo nombre a todo. O sea, un mismo nombre a cada cosa en todo el mundo. La nomenclatura botánica, que viene a ser una rama de la taxonomía, plantea eso, un nombre universal que no te permite equivocarte, se usa el latín, es un idioma un poco complicado porque ya se considera una lengua muerta, nadie la habla, y en parte también ese es el motivo, o sea, se usa una lengua muerta para que no haya variaciones, que es lo que se va introduciendo continuamente cuando uno habla con otra persona, uno va variando la lengua. Como es una lengua que no se estaba hablando en el mundo, se puede considerar que es como más estable y va a durar más tiempo lo que uno logra. En su momento, Carlos Linneo, un botánico que empezó con el tema de la taxonomía, planteó el nombre binominal o binomial, donde por un lado tenemos una parte del nombre para una especie que es el género y otra que es el epíteto específico. El género viene a ser como la familia en la que, o sea, el grupo de plantas donde vos estás, que son tus hermanos. Y el epíteto específico, que vendría a ser la segunda parte del nombre, es lo que te identifica a vos puntualmente y te diferencia del resto. En este ejemplo que puse acá, Pontederia hace referencia a un grupo de plantas en honor a un médico bizantino, y Cordata hace referencia en específico a la forma de la hoja de esa planta. Y a lo último tenemos la sigla del autor, que fue el botánico que describió esa planta, la encontró en la naturaleza, hizo una descripción, puso una muestra seca y la almacenó con esos datos. O sea, dijo, esta planta es eso, y dejó un respaldo. La Pontederia cordata es el clásico Camarata, exactamente. No me sale el nombre generalmente, pero bueno. Bueno, y la segunda parte viene a ser, ahora que ya tenemos una idea más o menos de cómo son las distintas plantas y qué es lo que uno se puede encontrar en esta zona, mostrar los resultados del relevamiento de vegetación que hicimos en la zona próxima al museo. La realización, lo que decía él, se hizo en octubre del 2020, ya lleva un tiempo. El grupo de trabajo fueron 2 profesores de la universidad, Héctor Keller y Claudio Javier Dummel. El primero es un botánico
que trabaja en CONICET, y el segundo es un profesor de justamente de la materia morfología y sistemática, que viene a ser el estudio de la forma y la clasificación de las plantas. Y yo que era simplemente un estudiante de ingeniería forestal. La fotito del final de la actividad, en plena pandemia. El área del trabajo viene a ser el entorno del sendero, o sea, todo lo que rodea al sendero que vamos a hacer para ir de acá hasta la represa cuando terminemos la presentación larga. En ese momento vamos a pasar por más o menos por esta zona, que tiene un sendero, y va hasta la represa. El área de estudio comprende este borde de bosque que surca la margen del arroyo Chimiray. El arroyo Chimiray está pasando en esa zona, ¿sí? Tenemos el canal de desvío que trae el agua hacia la usina. Y toda la zona de pasto que se mantiene corto para poder hacer uso y movilizar a la gente. Una zona de antiguo cultivo de arroz que no tiene tanto uso y tanta intervención a lo largo del tiempo. O sea, esto tiene cortas periódicas y esto acá se corta una vez cada un año, 2 años. Y a lo último, allá al fondo, se vería toda una zona que es de potrero, que bueno, eso tiene continua intervención del ganado. La metodología se basó en la zonificación de esas distintas comunidades vegetales en base a lo que se observaba. Lo primero que hicimos es clasificarlo en base a si es que tiene árboles o no tiene árboles, 2 grandes rasgos. Lo que tiene árboles es tanto bosque nativo como el pinar, que es implantado, y lo que no tiene árboles, que vendría a ser arbustos y pastos. Y bueno, y eso le pusimos distintos nombres para poder separarlo en base a lo que pensábamos que podía tener diferencias en el resultado. Tenemos la zona antropizada, que es la que tiene más influencia del ser humano, uso continuo, mucho tránsito o directamente cambio en el uso. Acá se implantó pino. Tenemos luego un potrero, que es la zona de ganado. Todo lo del pastizal corto, que vendría a ser lo que se mantiene con macheteadora. Los bosquecitos que están entre medio del pastizal, como islas de bosque. El bosque de bordura del arroyo. Y en lila la zona del... O mogotes también. Claro, sí, esa es o sea, esa es la primera definición que yo le daba. Luego la fui cambiando un poco porque estoy considerando que más bien vienen a ser simples como restos del bosque marginal luego de que se hizo el canal de desvío y se mantuvo. Pero sí, básicamente vienen a ser islas o mogotes. Solo que hay como distintas formas de llegar a un mogote. Este vendría a ser un mogote por acción humana. Y bueno, en las zonas que tenían árboles, o sea, bosque, ya sea el bosque, el borde del arroyo o los aislados, se hicieron parcelas de 10 metros por 10 metros y se midieron los árboles mayores a 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Ese es el estándar para muestreo de vegetación de árboles. Luego, en todo el resto que tenía herbáceas, lo que hicimos fueron mediciones en cuadrículas de 1 metro por 1 metro, tiradas al azar a lo largo de transectas y las caminatas. Y eso tanto en la zona de pastizal como dentro del sotobosque para hacer el muestreo de lo que viene bajo los árboles, o sea, la capa de lo que se llama sotobosque. Y lo último son caminatas de reconocimiento, que son aleatorias. Se camina y uno se va topando con una especie que quizás no iba a salir en la parcela de 1 metro por 1 metro. Te vas topando y la vas anotando como un reconocimiento más. Y bueno, y una colecta de material de estudio en el caso de las especies que no teníamos bien asegurado qué pueden ser. Acá se observa a los 2 profesores haciendo la medición de una parcela de 1 metro por 1 metro. No se ve el marco, pero en este caso sí. En este caso era el pajonal y acá, o sea, esto es acá atrás del museo. Y esto es también en esa zona, pero donde hay un afloramiento rocoso, o sea, mucho menos suelo, ya el pasto no está afectando y deja espacio a otras plantas. Esto también las parcelas de 1 metro por 1 metro, bajo el bosque, y un ejemplo de unas flores de bulbosas,
que se guardaron para herbario para poder identificarlas en gabinete. Los resultados entregaron un total de 541 taxones. O sea, no todas necesariamente son especies, puede haber variedades y dos formas que se parecían, pero que quizás son la misma especie. Pero identificadas, diferenciadas, logramos 450, 100 menos, que sí son especies distintas. Y 80 de lo restante, o sea, de lo intermedio entre esos dos valores, 80 se precisaron hasta el nivel de género, o sea, se sabe el grupo de hermanos en los que están, pero no se sabe exactamente qué especie es. Y bueno, las formas, tenemos predominio de herbáceas, tanto pastos como hierbas pequeñas que no son pastos, las hierbas de hoja ancha. Eso viene motivado porque hay ambientes que son de pastizal y de herbáceas que sin árboles, y porque en los de bosque también hay herbáceas bajo el bosque. O sea que básicamente tenemos muchos lugares donde puedan crecer herbáceas y eso permite que haya más diversidad. Eso es un gráfico de distribución. Te muestra que el 56%, más de la mitad, son hierbas. Los siguientes son los arbustos, los árboles, más o menos en una proporción similar. Los helechos, que son bastante. Si pensamos que 500 es el total, el 4% de 500 es un buen número. Y otras vienen a ser todo lo que son acuáticas, las palmeras, que son en este caso 2 o 3 especies, las cactáceas y eso. Las familias, que vienen a ser una organización superior a la especie y al género, vienen a ser como a vincular todas las especies que tienen una cierta similitud. La que más se representó son las asteráceas. Las asteráceas son todas las plantas que son parientes del girasol o de la margarita, tienen ese estilo de flores. Las poáceas, que son pastos, gramíneas se podría decir. Fabáceas, que vienen a ser los parientes de los porotos, de árboles como el anchico, o sea, una gran gama de especies. O inclusive la mimosa, que es un arbustito que tiene lindas flores y después probablemente veamos algunos. Malváceas, que son la malva, la rosa china, ejemplos tradicionales. Y bueno, el resto de especies que, bueno, acá una destacable son las mirtáceas, que son todos los arbustos y árboles que llevan bastante relación con la pitanga. O sea que, siendo que todas estas tienen más que nada un componente de hierba, las mirtáceas son mayoritariamente arbustos o árboles. O sea que llama la atención porque es de las pocas familias que aparecen ahí. Y si bien acá hay más o menos 10 representadas que llegaron a entrar en el gráfico, las siguientes 93 familias, que básicamente son muchas respecto a 10, solamente tenían el 52% de las especies. O sea que tenemos una distribución. Las familias que más especies tienen muchas, y el resto después terminás en una o dos especies por familia. Los ambientes, bueno, los ambientes que ya describí, con la superficie y la cantidad de especies que se observó en cada uno. El ambiente con más especies, el bosque degradado, que viene a ser el bosque marginal, el del borde del arroyo, 191 especies solamente en el bosque, encontradas a lo largo de 14 parcelas y las caminatas internas. Y bueno, y el ambiente con menos diversidad viene a ser el potrero, que bueno, por el tema del pastoreo pudo tener una selección. Bueno, esto es una vista de la zona del bosque marginal, toda esta zona acá. Acá tenemos la represa. No tiene más de 90 metros de ancho en su mayor extensión, y por el resto es todo longitud, bordeando el arroyo. Tiene una variación de suelo importante entre esta zona acá, que tiene básicamente muy poco suelo, donde el agua del arroyo lavó la capa, a la zona más lejana, donde empieza a tener un poco más de altura respecto al arroyo y tiene más disponibilidad de suelo. Bueno, las 191 especies. Y ese bosque presentó estratificación, o sea que
hubo árboles que superaron los 10-12 metros, llegaron a 14 y como que dominaron la última capa, dejaron espacio para que pase la luz, se generó una segunda capa de 6 a 10 que vienen a ser todo el manto de mirtáceas, o sea, los parientes de la pitanga. Y por último, un sotobosque que viene a ser la vegetación de debajo, que no llega a más de 2 metros de altura, o inclusive una capa baja, que son helechos y renovales de lo que van a ser un día árboles. Acá tenemos unas vistas, tenemos una vista externa, donde se ven esos árboles emergentes, básicamente canela de venado, que es una especie común en esta zona y ligada en algunos casos al urunday, como formando bosques únicos, o sea, de canela de venado y urunday. En el hecho de la parte más inferior, una vista de lo que es el interior del bosque, pero viendo hacia un claro que dejó la muerte de la tacuara que hay en esta zona bordeando los arroyos. Hay una tacuara que es Guadua trini, una tacuara con espinas, unos troncos, unas cañas en realidad de como 3-4 centímetros de diámetro, que una vez cada 30 años la planta que creció durante esos 30 años florece y muere, durante 3-4 años tarda en morir la mata, pero muere y largó las semillas para otro ciclo de 30 años de crecimiento y floración. Y a lo último una pequeña orquídea, bastante mayor que la que mostré en la primera presentación, pero no más grande que esto. O sea, igual sigue siendo bastante diminuto. Eso hay bastante en el sotobosque. Quizás porque no es demasiado atractiva. Cactáceas epífitas, o sea, cactáceas que crecen sobre los árboles, pero no nutriéndose de ellos. Tenemos bromelias y algunas hierbas y enredaderas, un pariente de la salvia, y una enredadera que creo que el nombre era tragia, que es urticante. O sea, si te rozas con el fruto, te rozas con la flor o algo, puede dar urticaria. ¿Qué nombre da? Tragia. Tragia con G. No sé, creo que esa pudo haber quedado solo en género. Eso es otra vista del sotobosque, con mayor densidad. Y otras formas que uno puede llegar a encontrar, como por ejemplo las hojas de una enredadera, la Passiflora caerulea, que es un pariente del umbrucuyá, con una hoja interesante por la forma bien partida hasta casi el centro de la hoja. Un líquen y una enredadera muy común que nos llamó muchísimo la atención. En ese momento, en octubre, estaba copando todas las copas, justamente todo el dosel del bosque, con flores rosadas. Es una bignoniacia, es pariente del lapacho y tiene un color muy parecido al lapacho, entonces de lejos uno se confunde un poco. ¿Esta enredadera es pariente del lapacho? Sí, la enredadera esa es pariente del lapacho. Pariente del lapacho, de la uña de gato, todas tienen una flor tubular y y los pétalos a lo último se abren como planos, pero al principio es tubular. Sí, la he visto, de lejos uno la ve que pareciera que es un árbol y se acerca a una Claro, enredadera. sí, exactamente. ¿Esa enredadera solamente de esta zona o No, esa enredadera yo la vi hasta por el San Ignacio, por ahí. Pero no la vi más arriba. Y en viaje a Corrientes, la vi en el norte de Corrientes. Quizás ahí más abajo. Ese yo no la vi. año fue Excepcional. particular, la floración que tuvo fue muchísima. Quizá- Así, por ejemplo, yo vivo en San José, en la parte de zona de Pindajoy, que es límite de con Corrientes, ahí no. A mí me sorprendió porque yo venía y parecía como que el lapacho estaba en flor y no, y después el profe me dice, no, ese es tal, Cuspidaria convoluta. Cuspidaria es el nombre genérico, convoluta por la forma de las hojas. Vulgarmente, ¿cómo se le dice? No sé, Ah, los nombres vulgares tienen un problema, que son muchos y son todos parecidos. Pero, por ejemplo, o sea, anotá Cuspidaria con C. O cruz, me parece por ahí. Puede ser por la... Cuspidaria convoluta con B corta. Convoluta. Y eso te va a salir, si lo buscas, te va a salir las páginas de flora de distintos lugares, donde vas a tener un poco más de datos. Igualmente ahora en la salida vamos a tener acceso a... Estuve viendo que hay cápsulas con semillas.
O sea, no sé si estarán bien ahora ya como para cosechar, pero si uno las cosecha en el momento correcto, germinan prácticamente todas. Tienen su secretito, pero... dejando al lado el bosque marginal, nos metemos en el bosque que bordea el canal y los bosquetes separados, o mogotes. La superficie en este caso no es de 3 hectáreas como en el anterior, sino simplemente de 0,6, no llega ni a 1 hectárea. Y está fragmentada en parches de menos de 20 metros de ancho, algunos conectados, pero otros simplemente circulares. Son remanentes del bosque ribereño y o pequeños mogotes. Tienen una mayor iluminación porque tienen como que acceso a la luz desde todo su perímetro, pero ese mismo acceso a la luz hace que las especies que están por debajo de los emergentes como que crezcan con mucha ramificación, y al interior real del mogote llega mucha menos luz que en el interior del bosque. Solamente en este caso había 142 especies, quizás porque no están todas las especies que podría haber en el interior, dentro de ese piso del bosque. Comparten la mayoría de las especies superiores del dosel, pero no necesariamente en la misma distribución. O sea, donde en el bosque marginal lo que más sobresalía era el anchico, por decir algo, y el anchico, el zoita y 2 sebastianias, que son 2 lecherones. En los bosques aislados lo que sobresale es la canela de venado, también el anchico, y el otro lecherón. O sea, como que hay una diferencia por algún motivo. El dosel inferior, eso lo que decía que son más densos, y ahí tenemos un ejemplo. En este caso acá está el lecherón, con su copa poco poblada de hojas, y este de aquí, con mucho follaje, es un pariente de la mirtácea, o sea, de la pitanga, que es el Uajay, o... tengo que anotadito. Mirciantes punges, no, Guavillú, pero o sea, es un nombre común. Guavillú yo tenía otro del norte, ¿sí? En mi casa, o sea que es normal, por lo menos cuando me voy de Corrientes, lo que noto siempre guaviruras son más pequeños. Claro. No sé si el lugar o qué, pero en Posadas tenemos que cortar el árbol porque se hizo inmenso. Claro. Bueno. Bueno. Inmenso, y los vecinos empezaron a quejar, y eran, o sea, de lo que uno ve así en libertad, medianamente era su tamaño. Claro. No sé si... ¿Qué color de fruto te daba? Medio violeta. Sí, entonces probablemente es el mismo. Sí, pero sí, cuando fue creciendo, mi amigo, no, plantamos porque no era un árbol muy... Claro. Y lo mismo. No sé, porque en pleno Posadas, digamos, no sé si hay algo, pero creció. Lo que puede ser es el suelo. O sea, si vos tenés un suelo más profundo, algo con más nutrientes, mejor desarrollo. Otra especie con que competir, también. Sí, porque en la naturaleza sí son más chicos. Sí. Lo mismo, pasa lo contrario, en la misma posada, uno está acostumbrado a un cañafístola grande o a un Delonix, el chivato, el flamboyán. Uno está acostumbrado a un arbolete grande, te vas a posada y tenés unos cañafístolas así con flores y unos flamboyán chiquitos también. Ahí no sé si es que por la costanera que tiene poco suelo. Con el palo borracho y en Chaco y acá en Misiones. Acá en Misiones no tienen la forma tubular, así como de botella, como la tienen en Chaco. Claro, pero justamente ellos absorben la humedad, que en Chaco, por ejemplo, no hay tanto, acá no tienen la necesidad. Claro. Bueno, exactamente eso es lo que te iba a decir. En bonsai siempre es un problema, los que hacen bonsai, quieren tener ese palo borracho con el barrilito. Y no lo consiguen porque uno en bonsai suele regar la plantita y el consejo es dejar que sufra, que pase sed, y cuando pase sed él va a hacer su mecanismo de reserva y va a ganar grosor. Es medio raro traer algo de bonsai a un curso de botánica, pero bueno. Bueno, estos son otros ejemplos de cómo se verían esos bosques marginales. Ahí tenemos también la cuspidaria en una copa de un zoita y lo que viene a ser el fruto, que es un fruto largo más o menos así, con 4 costillas, bien diferenciable. Y bueno, la copa de un
Sapium hematospermum, que sería un lecherón, con los daños que suele tener en este caso por la helada. Lo mismo que le pasa al ceibo flor nacional en esta zona, que se hela y vuelve a retroceder el follaje, le pasa al lecherón. La zona del pasto, que viene a ser todo lo que está entre medio de los mogotes, tiene 2,6 hectáreas, 2,7 casi. Tiene muchas más especies que otras zonas, casi 150. Y a veces como que uno diría medio raro, porque cuando mirás la foto que va a venir ahora, básicamente es completamente homogéneo. Pero eso porque el pasto estaba cortito en el momento correcto de la foto. Entre ese pasto, ahora uno encuentra muchísimas especies de hierbas aromáticas o verbenas, parientes de la salvia, y también toda una gama de bulbos que brotan una vez al año, dan las flores y después son apenas unos pastitos. Ahora cuando vayamos allá, vamos a ver los pastitos que hacia el verano siguiente van a generar eso. Esa foto me pasó Gastón el año pasado. Yo nunca había visto eso y espero capaz algún día venir en el momento correcto. Hoy lo que vamos a ver van a ser un montón de pelitos verdes de más o menos 5 centímetros que salen de entre la tierra encharcada, soportan esa cantidad de agua y bueno, van a dar esa... ¿Qué época más o menos que ha sido el primero? Así vos sabrás decirme bien cuándo, pero... Enero, me parece. Sí. Yo creo que esos también salieron todas las fotos después de los incendios. Sí. Claro, sí. Todo ese grupo. Estas, por ejemplo, son de enero a marzo más o menos. Y bueno, y estas fotos las saqué yo en uno de los encuentros kayakismo, que son de fines de enero, febrero, principio. Sí. O sea que ahí más o menos. El tema es pegarle el momento en el que... Y bueno, y ahora la última parte vendría a ser esta zona del pastizal que no tiene la corta continua, está un poco más, vamos a decirlo de una forma, abandonado a su suerte y deja que desarrolle más la vegetación. Es un antiguo campo de cultivo, me habían dicho que antes intentaron producir arroz en esa zona, tiene las intervenciones periódicas y la vegetación en este caso es herbácea, pero aparte se añaden esos arbustos que no podían crecer donde uno le está cortando con la macheteadora. Se añaden los arbustos y alguna regeneración del bosque que a lo largo del tiempo capaz va a ir intentando recuperar esa zona. Y donde hay afloramiento rocoso, que era lo que veíamos en un momento al principio con las parcelitas de 1 metro por 1 metro, el pasto no llega a crecer por la cercanía de la roca y deja espacio a otras plantas más adaptadas a la falta de agua. Ahí tenemos algunos arbustos, Austroeupatorium, un género austral similar al Eupatorium, que vienen a ser esas chilcas y plantas de más floración. Toda una gama de Baccharis, que viene a ser la carqueja, pero no hay una especie, sino hay como 3-4 especies distintas, con distinto tamaño. O la chilca dulce también le dicen a la carqueja. Y bueno, acá tenemos un ejemplo particular, Hipericum comnatum, bastante distribuido en Misiones y probablemente en muchas más zonas, pero lo cito por el hecho de que tiene lo que se llama dimorfismo foliar. Estas son las hojas del momento en el que la planta es joven. El nombre es Hipericum por el género y Comnatum porque las hojas son dos opuestas entre sí, pero están soldadas, connadas, es el término de ese proceso en botánica. Entonces, Hipericum comnatum te da una idea ya de cómo tenés que imaginarte la planta. Ahora, así es cuando es joven y eso es una rama de la misma planta cuando pasa el tiempo y ya se desarrolló y ya quedó un poco más adulta. O sea, prácticamente nada que ver. A eso le llaman dimorfismo foliar, cambia la forma de la flor. Claro. Los eucaliptos también le pasa mucho. Los eucaliptos cuando jóvenes tienen ese tipo de hoja o dos hojas separadas pero casi pegadas, y cuando un eucalipto es grande tiene una hoja lanceolada con forma de lanza, súper simple. O sea, bueno, esas son algunas vistas que uno puede llegar a captar en la zona del pastizal.
Yo forestal, para mí eso es pasto. O sea, no me pregunten el nombre de los pastos porque las hierbas me interesan un poco más y como que le llego a captar las diferencias y eso. Esto es Cufea, es todo un grupo de plantas de zonas más secas o de costas de arroyos, costa del Paraná, que tienen, bueno, esa flor particular en tonos rosados. Y es interesante en este caso por la distribución de las hojas sobre el tallito. En este caso son de A3 y salen todas del mismo punto. Te genera en una vista apical, está bien desde arriba, ese extraño patrón que se podría decir que es agradable. Bueno, la zona del afloramiento rocoso, con una inflorescencia de mimosa, la planta que mimosa le llaman justamente porque le tocan la hoja y se dobla. Unas especies de hepáticas y unas cactáceas del género Parodia, que si hacemos referencia a lo que hablábamos hoy, al principio yo dije que en el 34 un botánico de apellido Parodi había hecho el mapa de distribución de las especies para Argentina, uno de tantos. Este género de cactáceas, las Parodias, están nombradas en honor de ese botánico. Entonces uno como que encuentra una planta nueva, le puede poner el nombre de alguna persona que le llamó particularmente la atención. Esto es una planta que no la ves a simple vista, está entre medio del pastizal alto. El pastizal ese en las zonas más altas tiene esta altura o inclusive casi 1,50 m, un poco más. Donde hay menos suelo es un poco más bajo, pero entre el pasto, a nivel del suelo hay toda una capa de vegetación mucho más baja, como por ejemplo esta roseta, que es pariente de los higos o de la mora. Es una morácea de esa familia, y eso que uno ve plano en el medio es la flor y el fruto. Un higo es eso mismo cerrado. Tiene un montón de flores, que vendrían a ser estos puntitos, un montón de flores juntas entre sí, con un pequeño orificio donde entran los insectos en el higo y lo polinizan. Y en este caso los insectos tienen acceso a todo el disco de flor. Y bueno, eso no lo vas a ver si no separas el pasto y metes la cabeza a ver realmente qué hay. Bueno, y lo último, la zona del potrero y el bosque de pino, y esta zona más de tránsito, que tuvo menor cantidad de especies y una mayor cantidad de especies invasivas y exóticas. Por una cosa lógica, o sea, hay más vinculación con las fuentes de semillas exóticas. Tenemos el pinar y tenemos todos los árboles del parque. En total fueron 4,2 hectáreas y 2,8 eran de potrero. Viene a ser la zona esta del potrero y el pinar, más un poco de lo que tenemos frente al museo y bueno, la casa de los cuidadores del área. Ahí en la zona central del potrero se veían renovales de pino, el pino resinoso que se plantó en Misiones durante mucho tiempo, pino Elioti, tiene la particularidad de que brota muy bien de semilla. El taeda que se está plantando más ahora no tiene ese problema, pero el taeda no resiste el suelo encharcado y tampoco es tan bueno frente a las heladas, entonces como que hay un punto en el que va a tener que seguir plantándose Elioti y se va a presentar esto. Zonas de vegetación más o menos natural donde empieza a salir pino. Bueno, y esto es la otra vegetación aparte de los pastos que más se encuentra en el potrero. Eso es Eryngium, una roseta que una vez al año genera una inflorescencia, más o menos 1,5 m, 2 metros de alto. Eso es una vista apical del pinar. Son árboles de bastante edad ya. Y bueno, estas son algunas de las exóticas que se pueden encontrar bajo el bosque del pino. Tenemos el níspero, bastante invasor a nivel mundial. Eso no es una exótica, eso es una nativa. Pero bueno, es una planta interesante. Y acá tenemos Hedychium coronarium, que es la mariposita de bañado, le dicen algunos, o bueno, una flor blanca del bañado, que tiene el problema que se multiplica muy fácil por fruto, se va el fruto con el agua, y también por las aves dispersan el fruto. Y también si es que se corta o se rompe por algo o se aleja un gajo, ese gajo echa raíz y va multiplicándose. O sea que
es una planta complicada porque está copando todo Misiones en las zonas húmedas. Le gustan los ambientes encharcados. Y acá al costado se ve una hoja de una planta que tiene forma de oreja de elefante. El nombre de esa era alocasia, también exótica y también muy afín a las zonas húmedas. Y bueno, y lo de arriba es una bromelia, sí nativa, que ya hay un par de ejemplares en el arbolado acá, se diría que ornamentando, alegrando un poco la vista. Tiene una linda floración más o menos cuando florece. Y bueno, y esto es un pequeño gráfico resumen de las distintas formas que se vieron en los lugares. Tenemos, bueno, las hierbas, en el bosque no hay tanto predominio, en el pastizal sí. Los árboles, como es lógico, en el bosque tienen mayor relevancia, igual que en los bosquetes. Arbustos, más o menos homogéneos. Trepadoras, las trepadoras necesitan un sustento, necesitan un dosel de árboles. Y otras formas que, bueno, vienen a ser todo el conjunto de epífitas y eso, que tienen más espacio en un bosque. O en las cercanías del arroyo, las antropizadas y el pastizal. Bueno, y otras especies de interés. Hoy hablamos de que podían haber parásitas. Eso es una hierba de pajarito. No se distingue bien porque hay dos plantas. Está el arbusto que está por debajo, que es un lecherón, y toda la copa está cubierta de una parásita que lo que hace es, las raíces se pegan al hospedero y en este caso succionan el agua que va trayendo el árbol. Y como es verde la planta, hace su propia fotosíntesis, pero igual como que le saca un poco de nutrientes. Esas son las raíces que se están deslizando por el tronco hacia abajo. Y esas son las flores, y de ahí, bueno, salen los frutos que por algo le dicen hierba pajarito, es muy apetecida por las aves. Hierba de pajarito, junto como otro montón de hierbas de pajarito, que nada que ver con esto. Normalmente la hierba de pajarito que uno suele ver es la que está en la ciudad, por un lapacho, que son plantas como planas y siempre como ramificadas siempre en dos, o sea, dicotómicas, que cuelgan un poco, pero siempre salen de una rama y en esa rama como que se clavan en la madera y se desarrollan junto con la rama. Llega un punto en el que en la ciudad es complicado porque los árboles se llenan de hierba de pajarito y esa planta hace peso por la cantidad y termina rompiendo las ramas de los árboles. Aparte de que tapa la luz y roba nutrientes. Y bueno, y esto es una comunidad de especies acuáticas que en este caso están creciendo ligadas al piso, a la base del arroyo. Y bueno, son de corriente, entonces orientan sus hojas con la corriente del agua. Necesitan de poca profundidad para llegar a tener acceso a la luz, no podrían estar en un agua profunda. Estas son algunas vistas a través del agua cristalina. Y en este caso, esos son, en el conjunto son podostemáceas, es una familia de plantas acuáticas. Hay comúnmente en varios arroyos de Misiones y algunas en particular en los saltos del Moconá, que son específicas. Y esta acá abajo no tiene esas hojas grandes, sino que tiene apenas unas hojitas súper finitas y un desarrollo muy próximo a lo que son las raíces que están ligadas a la piedra y están donde el agua de la represa como que rompe en la rocalla. Por eso no tienen tanto desarrollo de hoja y como que se atajan más. Y bueno, lo mejor de todo eso que mostré es que de seguro hay más. O sea, si uno se acerca y mira, puede seguir observando más diversidad. Yo tengo fotos ahí de muchas más especies, muchas más flores. Ahora lastimosamente no vamos a ver demasiadas flores por la época, pero bueno, algo se puede ver. Y bueno, y algunas fotitos más. Esa es otra distinta a la cuspidaria convoluta. Esta es Vignonia vigiva o... No lo anoté. Alguno me pegó el machete en el nombre, pero... Bueno, esta es una Vignoniaceae. Es Vignonia justamente el género, y al ser Vignoniaceae tiene la misma flor casi que el lapacho. Y bueno, bajo el puente de la zona del pastizal, un
un helecho bastante conocido, el colandrillo. Flores de un árbol tradicional de Misiones, el guayubira. Y bueno, esa sí es una flor de la Cuspidaria convoluta en el piso del bosque, con distintas hojas. En este caso acá se ve una hoja de zoita, que se puede reconocer por el borde cerrado, por la cara blanquecina del embés, la parte de abajo de la hoja, y por la triple nervadura basal. Entonces uno con ver eso ya, ¿sabes? Esa es la ventaja de la morfología, uno va catalogando. Lo mismo que esta forma de flor, cuando viste de un lapacho, viste una uña de gato, siguiente vez que ves una flor así, más o menos que decís, Bignoniaceae. Bueno, la Bignoniaceae de lejos, y creo que eso sería todo. Muchas gracias.